the first panel in today's meeting on Iran in Latin America, threat or axis of annoyance. This meeting is co-sponsored by the Center's Latin America program and the Middle East program. My colleague Cynthia Arnson and her team took the lead in arranging today's event. Both Cynthia and I are thankful to our colleagues at the Latin America and Middle East programs for putting a lot of effort in today's meeting. As you well know, Iran has been in the news for the last 3 decades, not only in this country, but across the world. We all remember the hostage crisis, the 8 years Iran-Iraq war, the nuclear issue, the axis of evil, Iran's involvement with Hezbollah and Hamas, and Iran's presence in Iraq and Afghanistan. Fortunately, today's meeting is not going to deal with any of these repetitive subjects. The axis of annoyance, a term coined by my colleague Cindy Arnson, will discuss how serious Iran's role is in a number of Latin American countries and whether we should be concerned or just annoyed. To discuss this subject, we have invited 6 outstanding speakers who will appear on 2 panels. Before I present our panelists, let me tell you a few brief words about the Wilson Center. The center was established by Congress in 1968 as the official national memorial to President Wilson. The center's aim is to unite the world of ideas to the world of policy by supporting preeminent scholarship and linking that scholarship to issues of concern to officials in Washington. The center was founded as and remains an advanced research institute and a neutral forum for fair, open, and informed dialogue on the key public policy issues of the day. Before introducing the panelists, let me remind you to close your cell phones and especially your Blackberries. And this is for the audience and our speakers too, because it interferes with the sound system in the room. Our panelists today in the first panel are Farideh Farhi, Hugo Alconada Mon, and Felix Maradiaga. Farideh Farhi is currently a public policy scholar at the Woodrow Wilson International Center. She's one of the top specialists on Iran, not only in this country, but really recognized in, I would say, in 4 continents. She's an independent scholar at the University of Hawaii, and she has taught comparative politics at the University of Colorado, at Boulder University of Hawaii, where she teaches now, University of Tehran, and Shahid Beheshti University. Her publications include States and Urban-Based Revolution in Iran and Nicaragua, as well as numerous articles and book chapters on comparative analysis of revolutions and Iranian politics and foreign policy. She will go first, followed by Hugo Alconada Mon, who is the Washington correspondent and U.S. bureau chief of the Argentine national newspaper La Nación since 2005. He graduated from law school at the University of La Plata, Argentina, where he earned his summa cum laude master's degree in political communication from the University of Navarre in Spain. He co-authored the book Prensa y Congreso and has published several articles in regional and national media in the US and Spain, Mexico, Brazil, etc. I think I'll stop here with his bio because you have a printed version of it. Felix Maradiaga
co-founded Nicaragua's Ministry of Defense and was the youngest ever Secretary General of the Ministry of Defense in Nicaragua. Subsequently, he co-founded the Civil Society Leadership Institute, an organization dedicated to fostering civic engagement and strengthening democracy and the rule of law in Nicaragua. He's currently a senior researcher at the Institute of Strategic Studies and Public Policy and a Yale Ward Fellow at Yale University. Some of our presentation are going to be in English, others will be in Spanish, and you have, there is going to be simultaneous translation, and I think you all have the, whatever you call it, gadget to listen to it in whichever language you choose. Faride, we go first. Thank you, Hale, for that very kind introduction. And thank you, Cynthia Aronson, for having me here, along with the Middle East program. I'd like to thank the program as well as the Latin American program. It's really a pleasure for me to be here, not only at the Wilson Center as a public policy scholar. Down, okay. Sorry. It's also a pleasure to be at this panel, from which I hope to learn a lot about Iran's policy towards Latin America, given the distinguished guests that are here. I know this is probably not the proper thing to do, but I would like to begin my talk with a quote, because I think this quote can give us a sense of both what Iran's current relationship with Latin America is about and also what its limitations are. The quote is from Ali Reza Sheikh Attar, Iran's current deputy foreign minister, and was uttered in a news conference just in past January in a 2-day visit to Mexico. Sheikh Attar said that given the far distance between Iran and Latin America, the Latin American countries did not enjoy a proper position in Iran's foreign policy in the past. But the 9th Iranian government, and this is what Ahmadinejad's government is called, generally referred to in Iran, the 9th government, gives priority to promotion of ties with these countries. Now, I begin with this very seemingly insignificant statement because of the basic accuracy of it, that the attention that Iran is giving to Latin America as a collectivity or region is something relatively new, dating back barely 2 to 3 years and the election of the new president in 2005. Furthermore, this recent attention is acknowledged as new by members of Iran's current administration and is represented as part and parcel of what in Iran is called an aggressive foreign policy that is touted by Ahmadinejad as needed to counter policies by other countries, specifically the United States, to isolate Iran. As such, it must be understood more as a policy or political orientation of the new government rather than a strategic reorientation of Iran's foreign policy. Now, by highlighting a new orientation that emphasizes the importance of Latin America as a region, I'm not intending to ignore a history of Iran's relationship with particular Latin American countries. In fact, relationship with individual countries in Latin America is nothing new. The Islamic Republic of Iran's relationship with Cuba has been a long-standing one, mostly based on political and ideological kinship, especially after the end of the Iran-Iraq War, when Castro no longer had to calibrate his relationship with Iran in light of his close relationship to Saddam Hussein. Iran and Venezuela have, of course, also have had a long-standing political relationship as co-founders of OPEC. This relationship, although not severed, was turned very tenuous after the Iranian Revolution of 1979 to turn into an alliance of OPEC, at OPEC and elsewhere, with the rise of Hugo Chavez to power in 1998. As price maximalists,
As recently as June 2008, both Tehran and Caracas voiced their opposition to what they called Saudi Arabia's unilateral decision to increase crude production. And in November 2007, OPEC in Riyadh, Saudi Arabia, and in the meeting of OPEC in Riyadh, Saudi Arabia, both Iran and Venezuela, along with the recently rejoined member Ecuador, insisted on including in the summit's closing statement, and this was successfully resisted by Saudi Arabia, a statement expressing concerns over the falling value of dollars. Iran and Venezuela and Ecuador are pushing for OPEC to deal with what they call a basket of currency as opposed to dollar. Beyond political and ideological links, attempts at improving trade and economic relations with individual Latin American countries are also not something invented by Iran's new administration. So far, 13 Iraq, Cuba scientific, technological, and economic joint commissions have already been held in Iran, and Cuba-Iran trade now stands at 213 million euros. Venezuela's Hugo Chavez first visited Tehran in 2001 and then in 2003, and it was during the former President Mohammad Khatami's February 2004 visit to Caracas to attend the summit of non-aligned G15 that the setting up of a plant with the capacity to produce 5,000 tractors in Ciudad Bolivar was finalized, with Iran having a 31% stake in the plant, ultimately opening the way for the assembly production of two Iranian-designed cars, the so-called anti-imperialist cars that recently began to be produced in Venezuela. And Venezuela and Cuba have not been the only countries of economic interest to Iran. On the side of the same G15 summit meeting in 2004, Khatami met with the newly elected President Lula da Silva of Brazil and talked about bilateral trade with consequential results. Since then, Brazil's exports to Iran have doubled, and Brazil, in fact, has been Iran's largest Latin American partner for many years, with its exports to Iran as high as those of neighboring Turkey and India, close to $2 billion a year, and it's essentially a one-way trade. It is true that during the same G5, G15 summit meeting, if the Iranian papers are to be believed, Khatami refused to meet with President Kirchner of Argentina, or the other way around. The Iranian papers essentially represented as a refusal by Khatami to meet Kirchner until Kirchner formally apologizes to Tehran for falsely charging Iranian diplomats with involvement in the bombing of the Amia Jewish Community Center in 1994. The Iranian papers did report that Kirchner wanted to meet Khatami to talk about the expansion of bilateral ties, but Khatami refused. Obviously, Argentina and Iranian relationship have not been on best terms in the past 15 years, but the reality is that the Islamic Republic of Iran and Argentina used to have a relatively robust trade relationship, mostly centered around the latter's beef and agricultural export to Iran. And of course, if the Argentinian version of Amia charges against Iran is to be believed, it was Iran's anger at the sudden reneging on the part of Argentina to deliver on its promise to sell nuclear technology and material to Iran that led to the bombing of the Argentine Jewish Mutual Association. Now, none of these mutual relationships should come as a surprise. First, the essential non-alignment foundation of Iran's foreign policy creates the impetus for seeking the economic and political relationship with countries Iran sees as ideological bedfellows, and the shift to the left in many important Latin American countries in the latter part of 1990s, but particularly in the first decade of the new millennium, has allowed Iran to be a bit more successful to improve relations, or what we consider to be South-Side relations with particular countries. Secondly,
the concerted and determined effort on the part of the United States since 1995 to isolate Iran politically and economically has also created the motivation for a more active foreign policy in order to prove wrong the asserted claim that Iran is an internationally isolated country. Finally, the election of a reformist president in Iran in 1997 made it possible for countries like Brazil to engage Iran with enough confidence to withstand pressures from the United States. It is true that the Iranian understanding of non-alignment has always been more ideological, rejectionist, moralistic, rigid, and quarrelsome than most other significant non-aligned movement players such as India or Brazil. But the election of Mohammad Khatami allowed other NAM movement players to count on Iran moving in a different direction. Still, it is important to know that throughout the initial years of improved bilateral relations between Iran and Latin America, the two main orbits of Iran foreign policy remain the Persian Gulf and Central Asia, Caucasus. Furthermore, during both the Hashemi Rafsanjani and Khatami presidencies, entailing the 16-year span of 1989 to 2005, the regional interest in Latin America was simply not there. As mentioned, Iran welcomed improved bilateral relations with particular countries, but for combating Iran's isolation on a regional basis, Iran looked more towards Africa than Latin America. Both of these presidents took multi-country trips to the African continent, setting the stage for the creation of a High Council of African Policy, which during Khatami's presidency was headed by his Vice President Mohammad Reza Aref, with a special emphasis on economic and trade relationships. Since 2005, however, and the new presidency, Africa has received less attention. Although Ahmadinejad has taken 2 trips to attend African Union and Organization of the Islamic Conference summits in Gambia and Senegal on his way to Latin America, he has yet to visit Africa as a guest of a country. On the other hand, his much touted and well-publicized trip to Venezuela in July 2006, to Venezuela, Nicaragua, and Ecuador in January 2007, and Venezuela and Bolivia in September 2007, and his hosting of Chavez and Daniel Ortega in Iran is a policy redirection that entails a regional outlook made possible by changes in Latin America and opportunistically capitalized upon by Ahmadinejad. The rising number of leftist leaders in Latin America and the growing frustration with or moving away from Washington has given Ahmadinejad an opportunity to exhibit his, as I suggested before, aggressive foreign policy. This is actually the term that is used inside Iran, which has been formulated as a rejection of what he considers to be Khatami's conciliatory, passive, and ultimately ineffective foreign policy to make points both internationally as well as to his domestic audience. Now, when analyzed closely, Ahmadinejad's regional approach to Latin America has 3 prongs. First is the continuation and expansion of bilateral strategy which was pursued by Khatami. This strategy has essentially entailed quiet improvement of relationships involving visits by foreign and economic ministry officials and setting up of joint economic commissions with Mexico and Brazil, and discussion of possible reopening of embassies in countries such as Chile. In this context, the quiet nature of improvement, for instance with Brazil, has been more a reflection of exigencies imposed on Ahmadinejad than his own preference. For instance, Ahmadinejad had intended to disembark in Brasilia in September 2007 on an official visit after speaking at the UN General Assembly and after visiting Venezuela and Bolivia. And Brazilian diplomacy came up
with the classic excuse, the impossibility of reconciling Lula and the Iranian president's schedules, no doubt out of the concern that such a visit might bring increased pressure on Brazil to cut off its increasingly lucrative trade with Iran. Still, the hesitance to meet with Ahmadinejad did not prevent President Lula to publicly give support to Iran's nuclear energy program and suggest that, and I'm quoting, Iran should not be punished because of Western suspicions it wants to make an atomic bomb. Lula has gone ahead also in during a meeting with President Bush in Camp David to announce that Iran is an important trade partner with whom Brazil has no political divergence. And he has said we will continue to work together on what is our national interest. Now, so this is one aspect of Ahmadinejad's policy. The second prong of it is obviously a highly publicized touting of the relationship with Venezuela and the creation of the so-called Axis of Unity. This relationship is not only relished by both leaders in economic and political terms, with Venezuela giving support to Iran's nuclear program, it is publicly touted as by both as a poke in the eye of the United States. Fars News, a wire service close to Ahmadinejad government, said it best in its lead sentence about Ahmadinejad's visit to Caracas, identifying the visit as designed to produce three things: tractors, influence, and angst. The influence is presumably by Chavez and Ahmadinejad, two presidents who hope to project their prestige and power. The angst, of course, is for Washington. Chavez has even stated publicly that the relationship annoys Washington. So the term of axis of annoyance is definitely apt. He has used the term. He said the two countries' cooperation has turned into a great unity between the Iranian and Venezuelan nations, and this annoys the U.S. imperialism. They have even publicly joked about their nuclear relationship. Finally, the third prong, again, is a highly publicized relationship with the new governments of Bolivia, Nicaragua, and Ecuador. To two of these countries, Iran has made economic promises in the form of investment and infrastructural development. In the case of Nicaragua, this has meant a $300 million pledge, along with Venezuela, to build a deep-water seaport near Monkey Point on Nicaragua's Atlantic shore, then to plow a connecting dry canal corridor of pipelines, rails, and highways around the country. Iran has also made pledges of building 10,000 houses in Nicaragua. Iran also now has an embassy in Managua. In Ecuador, Iran has opened a trade office in Quito in January 2008. Now, while these relationships should be considered as part and parcel of Ahmadinejad's aggressive foreign policy to engage in outreach with anyone offering a welcome mat for both external and internal purposes, especially relished because its aggressiveness is reflected in activities in U.S.'s backyard, it is really too soon to say if they will turn they will turn into anything significant, if at all. The proposed building of Monkey Point Seaport is facing resistance, as it has been in the past 10 years, from land right activists who have already resisted two attempted development efforts in the past decade. Considering that the proposed Nicaraguan projects are essentially sold to the Iranian people as help to Nicaragua, signs of resistance on the part of local population will either be seen as ingratitude, as it was mentioned in one of the articles recently I read in one of the conservative websites, or too much trouble for a policy based on political or symbolic value and not economic purposes.
Iran's refusal to forgive Nicaragua's $152 million debt to Iran, despite explicit requests, should probably be seen as the extent to which Iran's symbolic foreign policy is limited by economic considerations. Relationships with Ecuador and Bolivia are also likely to be kept in distance for now. Obviously, Ecuador's new president would benefit little from closer ties unless there is much higher economic commitment on the part of Iran, which I doubt. And with half of the country threatening secession, Morales of Bolivia probably has little time to entertain broader relations with Iran. Ahmadinejad himself is also gearing up for an election in June 2009, and he is also facing tremendous amount of criticism on his economic policy, as well as his grandstanding in foreign policy. In general, it should be argued that the relationship Iran has developed with these countries is a subsidiary of its relationship with Venezuela. And as such, it is Venezuela that is in the driver's seat in guiding these relationships, not Iran. So let me end by summarizing what I've tried to say by making a couple of points. First of all, Iran's much touted recent interest in Latin America as a region has been very much a function of changing circumstances in Latin America. Secondly, it is driven at this point by Venezuela and Iran's shared opposition to the United States and a desire to make Washington as nervous as possible about as many issues as possible, and a shared desire to project their governments as fighting broadly for justice or a more just order. Thirdly, by courting Venezuela and other Latin American leaders close to Chavez, it is political support rather than economic deals that Iran seeks. Given its political circumstances, Iran is working hard to push back Washington's effort to tarnish Iran's international reputation. Accordingly, Iran will take every opportunity to show that it is not isolated and in the process question Washington's influence, even in its own backyard. Fourthly, ultimately, however, this is not a sustainable strategy for Iran in terms of its own domestic politics, as well as long-term strategic calculation, because Iran is not in the driver's seat. Latin American circumstances and particular political calculations of individual Latin American countries are. Finally, the better, and I would argue the more likely bet for Iran once Ahmadinejad is gone, and he will be gone, if not in a year, in 5 years, is the same gradual improvement of bilateral relationships based on economic give and take and a modicum of shared commitment to principles of non-alignment and South-South relationships. Thank you very much. 20 minutes. Good morning, everyone. I'll speak in Spanish, so if you want to prepare. Buenos días a todos. La sombra de Irán en la Argentina tiene forma de sospecha. Esa es la primera oración que yo puse en mi texto. Y valen aquí un par de aclaraciones. Primero, yo soy abogado y en las leyes se estudia que toda persona es inocente hasta que se declara lo contrario, se demuestra lo contrario. Así que debemos recordar que al menos en la Argentina, desde los atentados contra la Embajada de Israel en el 92 y contra la sede de la AMIA en el 94, o sea que han pasado ya 16 y 14 años respectivamente, todavía no hay una condena certera y firme de lo que ha ocurrido allí en los dos atentados. Lo que sí hay es un cúmulo de evidencias que llevan por ahora a estimar que hay primero un grupo de sospechosos que estuvieron en Irán, que hubo una serie de reuniones en Irán
que grupos de Hezbollah y de la Yihad estuvieron participando en la preparación y ejecución de los atentados, que hubo una conexión local, que hubo coches bomba y que finalmente hubo además una red de protección armada desde la Argentina, pero que también tuvo impacto en el Medio Oriente. Basado en eso, también hay que preguntarse por qué es que atacaron en Buenos Aires, por qué 2 atentados en la ciudad de Buenos Aires. Y en eso hay que recordar, primero, que el país alberga una de las comunidades judías más numerosas de América del Sur y una de las más relevantes fuera de Israel. Y además hay otras. Primero, que después de décadas de una posición exterior argentina muy singular y muy clara, a partir del año 89-90, el gobierno argentino modifica y crea lo que se denomina a partir de ese momento la alineación automática con los Estados Unidos. Lo que de un modo el ministro de Relaciones Exteriores en ese momento habló de las relaciones carnales con los Estados Unidos. Ustedes imaginarán lo que significa eso. Al mismo tiempo eso implica que, por ejemplo, la Argentina envió buques de guerra a participar en los controles acuáticos durante la Primera Guerra del Golfo. Asimismo, hubo también una serie de sospechas sobre promesas incumplidas por parte del presidente Carlos Menem, a partir que él recibió, al parecer, financiamiento para su campaña electoral del año 89 desde el Medio Oriente. Además, la suspensión de asistencia tecnológica nuclear a Irán, que se había firmado durante la presidencia de Raúl Alfonsín, o sea, el presidente anterior suspende Carlos Menem, más también la cancelación de la venta de reactores nucleares a Siria, más también la cancelación del proyecto misilístico Cóndor con Egipto. Todos esos factores, y estos estoy citando los que son citados incluso por los propios investigadores y los propios servicios de inteligencia para llegar a la conclusión de sus sospechas contra Irán. Sin embargo, hasta ahora las investigaciones que se abrieron tras ambos atentados arrojan aún pocos resultados concretos. Sí se sabe también, y han detallado, posibles células terroristas y grupos soportes, tanto en logística como en financiamiento, en lo que se llama la Triple Frontera, the Tri-Border. Es un enclave donde confluyen Argentina, Brasil y Paraguay. La zona es desde hace años epicentro de operaciones de lavado de dinero, tráfico ilegal de estupefacientes, tráfico de armas, tráfico de personas, y ha sido un eje de permanente preocupación para Washington, que incluso si ustedes buscan en Internet encontrarán que hay análisis y estudios sobre el Tri-Border de la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, el Departamento del Tesoro e incluso el Ejército norteamericano. Y si quieren incluso más, los invito a que vean la película Miami Vice. ¿Recuerdan la última película con Colin Farrell que salió hace poco? Verán que incluso ellos van a la Triple Frontera, donde compran armamento y compran armas y drogas para llevar a Miami en una operación encubierta. Imagínense entonces cómo viene la dinámica con la Triple Frontera. Aún así, el gobierno argentino, junto con el brasileño, el paraguayo y el norteamericano, crean lo que se llama el 3+1, un task force que desde hace años está tratando de establecer mayores controles y mayor supervisión de lo que ocurre en la Triple Frontera. En estos momentos, sostienen los argentinos y brasileños, hay más agentes de inteligencia que delincuentes en la Triple Frontera. Aún así, es un eje de preocupación para los Estados Unidos. Y, para que tomen como parámetro, aún pese a eso, en los últimos informes del Departamento de Estado sobre tráfico de personas e informes sobre terrorismo internacional, la Triple Frontera es mencionada como asunto de preocupación específica de los Estados Unidos. En cuanto al atentado contra la Embajada de Israel del año 92, la Constitución argentina establece que aquellos delitos cometidos que involucran a sedes diplomáticas o diplomáticos extranjeros quedan bajo competencia de la Corte Suprema de la Argentina. Comenzó a investigarse en el año 92, recién en el año 99, 7 años después,
la Corte dicta un fallo interlocutorio, no es una sentencia firme, es un fallo preliminar, en el cual establece que justamente el atentado fue organizado y llevado a cabo por el grupo terrorista Yihad Islámica, brazo armado del Hezbollah, también reportando varios indicios sobre la triple frontera, entre los que la Corte determina como sospechosos y pide la búsqueda internacional. Aparece el libanés Imad Fayez Mogniyah, líder del aparato de seguridad de Hezbollah, y Samuel Salman El Reda, un colombiano de origen libanés. En cuanto a Mogniyah, si ustedes quieren buscar información sobre él, podrán encontrarlo también en el FBI. Si lo buscan, lo encontrarán entre los 25 terroristas internacionales más buscados por el FBI. Está en la página de búsqueda, al lado de una foto de Osama Bin Laden, en la cual aparecen los 24 terroristas extranjeros más buscados por los Estados Unidos. Sin embargo, si cliquean sobre el nombre de Mogniyah, verán que da error. Eso es porque ha sido levantado de esa página. El simple motivo por el cual ha sido levantado es porque ese hombre murió asesinado, lo volaron en pedazos. Ese es el único motivo. Mogniyah también fue, hasta su asesinato en febrero de este año, uno de los 24 terroristas más buscados, porque estaba buscado por su participación en 3 secuestros y 2 atentados que en los años 80 mataron a más de 310 ciudadanos norteamericanos en el Líbano. En cuanto a la investigación contra la sede de la AMIA, la del año 94, es una historia mucho más compleja, que en vez de centrarme en esa investigación y todas las idas y vueltas que ustedes pueden leer en el texto que yo ya he preparado, solamente diré que se hizo una investigación, esa investigación encontró algunos sospechosos, se pidieron una búsqueda de iraníes en forma internacional, pero esa investigación fue anulada por el Tribunal Oral por múltiples irregularidades y la presunta comisión de múltiples delitos por el propio fiscal y el propio juez que estaban a cargo de la investigación. A partir del año 2006, una nueva investigación comienza. Recordemos entonces que estamos hablando de 12 años después del atentado. Y eso lleva a que el nuevo fiscal a cargo de la investigación también llega a la conclusión que el gobierno de Irán estaba detrás del atentado contra la AMIA. Lo acusó incluso de tomar la decisión durante una reunión de su Comité de Asuntos Especiales en la ciudad de Mashhad el 14 de agosto de 1993. Y esto lo hizo apoyado en el entrecruzamiento de más de 300 millones de llamados telefónicos, testimonios múltiples e informes de inteligencia. De acuerdo con la Fiscalía, el ataque se concretó con una camioneta, Traffic, convertida en un coche bomba, conducida por un libanés, Ibrahim Berro. Los terroristas que colaboraron con el atentado habrían ingresado por la Argentina por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza el 1 de julio y habrían salido el mismo día del atentado por el Aeropuerto Metropolitano Jorge Newbery de Buenos Aires. Otra vez, al igual que como expuso la Corte Suprema en su investigación sobre el atentado contra la embajada, para los fiscales de la causa AMIA quedó claro que operaban células terroristas de Hezbollah en la Triple Frontera y que desde una mezquita de ese enclave se concretaron también al menos 2 llamados en julio de 1994 a familiares de Berro, el conductor de la camioneta. Un par de semanas después de esa acusación, el nuevo juez a cargo, Canicova Corral, calificó el ataque como un delito de lesa humanidad, con lo cual no prescribirá la acción penal y la investigación puede seguir su curso más allá del transcurso del tiempo. También libró una nueva orden de captura internacional contra 9 sospechosos. Entre ellos existen una lista de funcionarios y exfuncionarios y diplomáticos iraníes. En marzo de 2007, Interpol aprobó la orden contra el exministro Falahiyan, el ex consejero Rabbani, el ex tercer secretario de la Embajada de Irán en Argentina, Asghari, y de los ex comandantes de la Guardia Revolucionario Mohsen Rezai y Ahmad Bahidi,
como así también del libanés Mughniyeh. Interpol, sin embargo, rehusó buscar a otros 3 sospechosos clave: el expresidente iraní y por entonces titular del Consejo de Discernimiento de Conveniencia del Sistema de Irán, Ali Rafsanjani, el ex canciller Ali Akbar Velayati y el ex embajador en Buenos Aires, Heidi Soleimanpour. A partir de allí se armó un contrapunto entre la Argentina e Irán, y Irán apela a la decisión de Interpol. Interpol lo lleva esto hasta una decisión de su Comité General que termina aprobando por 78 votos a favor, 14 en contra y 26 abstenciones, emitir las órdenes de detención urgente contra los 5 exfuncionarios iraníes y un libanés. En el interín, además, como dijo aquí mi compañera de debate, el presidente Kirchner y el presidente de Irán establecieron un contrapunto también en las Naciones Unidas. Lo que Kirchner, el presidente Kirchner, planteó ante la sede de las Naciones Unidas fue plantearle que Irán no brindaba toda la información requerida por la justicia argentina para esclarecer los atentados, no entregar a los funcionarios acusados. Y lo único, sostiene, es el único objetivo que tiene el gobierno es el esclarecimiento del atentado. Estamos pidiendo que Irán cumpla, nada más, pero tampoco nada menos. También hay que aclarar algo más, y es que Argentina no ha roto relaciones diplomáticas con Irán. Es una situación bastante compleja para la Argentina. Por un lado, ha reducido al mínimo las relaciones comerciales, que de cientos de millones de dólares de balanza comercial en los 90 se redujo a casi la nada y prácticamente y directamente a cero en los últimos años, a partir de una decisión política de la Argentina de reducir los vínculos, todos los vínculos bilaterales al mínimo. Sin embargo, al mismo tiempo, para la Argentina es una dinámica en la cual siente que no tiene todos los márgenes y toda la fuerza y la coerción para imponer sus deseos e intereses. Entre otros, es por un temor a un tercer atentado en la Argentina. La idea de un tercer atentado sobrevuela en Buenos Aires en particular, pero en toda la Argentina desde el año 94, cuando ocurrió el segundo. Esto se debe primero a la sospecha, firme sospecha, que algunos integrantes de las fuerzas de seguridad argentinas estuvieron involucradas en los primeros 2 atentados. Segundo, por la evidente porosidad de las fronteras argentinas, donde uno puede entrar o sacar lo que uno desee si uno sabe cómo hacerlo. Tercero, por la presencia o la sospecha de presencia de grupos terroristas y células vinculadas al terrorismo en la Triple Frontera. Y al mismo tiempo, hasta incluso por el supuesto encubrimiento que existió por algunos funcionarios políticos, ya no de fuerzas de seguridad, de los primeros 2 atentados. Al mismo tiempo, los familiares y víctimas familiares de las víctimas de los 2 atentados, pero sobre todo del segundo, iniciaron una campaña internacional para tratar de empujar e impulsar las investigaciones. Eso llevó a que aquí en Washington D.C. presentaran, por ejemplo, un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que contó también con el apoyo del American Jewish Committee y luego también con miembros del Capitolio norteamericano y miembros de la Casa Blanca. En definitiva, ya luego de años de pelear, en el año 2005, el gobierno argentino admitió su responsabilidad en la falta de avances en la investigación contra la AMIA y el posible encubrimiento cometido por funcionarios del gobierno de Menem para que no se llegara a ningún resultado en esa investigación. Sin embargo, hay algo muy curioso en cuanto a la relación con Irán, y es que la mayoría de los argentinos, por un lado, comparte la sospecha de que Irán participó de modo directo o indirecto en ambos atentados. Esta sospecha que comparten los argentinos es a pesar de esas controversias que rodearon ambas investigaciones y el escepticismo que aún arrastran.
Pero aún así, resulta también notable consignar que Irán goza de una imagen menos desfavorable en la Argentina que la que aqueja a Estados Unidos desde hace años. Es insólito, pero es así. Según la última encuesta sobre actitudes globales del Pew Research Institute, el 52% de los argentinos tiene una imagen menos desfavorable de Irán que la que tienen contra Estados Unidos. 52% desfavorable de Irán, 62% desfavorable de Estados Unidos. Lo que sí cabe recordar es también que Teherán tiene una imagen positiva inferior, que es del 10%, que la mantenida por Estados Unidos, que todavía es del 22%. Pero reitero, Irán tiene en Argentina una imagen menos desfavorable, pese a esos dos atentados, que Estados Unidos. Algo más, también cabe remarcar que la imagen desfavorable de Irán en la Argentina es menos extendida que en otros países de América Latina, como México o Brasil. En Argentina es, de nuevo, 52%. En México, 56%. En Brasil, 69%. Países, México y Brasil, donde no han sufrido atentados. Aún así, el distanciamiento entre la Argentina e Irán se acentuó en los últimos 2 años, cuando Kirchner, el presidente Kirchner, echó a uno de sus funcionarios, Luis D'Elia, luego de que éste viajó a Irán y a su retorno criticó a la justicia argentina, calificó la acusación de profundamente contaminada por información aportada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel, cuyo objetivo común sería aislarlo internacionalmente a Irán para facilitar una agresión militar norteamericano-israelí. D'Elia fue expulsado del gobierno argentino y durante 1 año y medio quedó como un paria. Sin embargo, y con esto ya estoy cerrando, los comentarios de Luis D'Elia, el exfuncionario, serían poco menos o poco más que anecdóticos si no fuera porque este exfuncionario restableció sus vínculos con el nuevo gobierno de Argentina, el de Cristina Fernández de Kirchner, quien sucedió a su marido, Néstor Kirchner. Durante los últimos meses, Luis D'Elia se convirtió en uno de las puntas de lanza, o lo que se llama, según la oposición, una fuerza de choque del gobierno, que incluso ha compartido el escenario público con la actual presidenta en varios actos. En definitiva, transcurridos más de 16 y 14 años desde esos atentados, ambas investigaciones primero distan de haber concluido. Los responsables siguen sin enfrentar a la justicia y las víctimas y sus familiares aún pugnan con el Estado argentino para satisfacer sus reclamos. Por un lado, porque pese a todos los gestos ofrecidos por el gobierno de Kirchner y los avances alcanzados en la investigación durante los últimos 2 años, se observan retrasos hasta para cumplir con los compromisos firmados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al mismo tiempo, ambos atentados desnudaron la ineficiencia del Estado argentino para impartir justicia, cuando sus funcionarios no se involucraron incluso de manera delictual en el encubrimiento de sus responsables. Al mismo tiempo, e igual que aquí tras los ataques del 11 de septiembre, de modo patético, los ataques y las deficiencias en las investigaciones también alentaron todo tipo de sospechas y visiones conspirativas. También en la Argentina hay quienes creen ahora que quizás si los atentados contra la sede de la AMIA y contra la Embajada de Israel si no fueron autoatentados, si no fueron promovidos por la derecha israelí, si no fueron implosiones, si no fueron explosiones de arsenales que tenían dentro de la sede de la Embajada, por ejemplo. Ahora, al mismo tiempo, estas visiones conspirativas se combinan con el respaldo que Irán cosecha entre grupos reducidos de izquierda radical en la Argentina, grupos como Quebracho, el Movimiento de Trabajadores Revolucionarios Santucho, el Movimiento Teresa Rodríguez o el exfuncionario Luis D'Elia. Sin embargo, también los atentados del 92 y del 94 tuvieron una suerte de efectos
positivos, si se pueden denominar así. Primero, alentaron la concentración de fuerzas de seguridad y de inteligencia en la llamada Triple Frontera. Segundo, concientizaron a la sociedad argentina de que el país, aunque, como muchos dicen, estamos en el fin del mundo, no queda tan alejado y no queda exento del terrorismo internacional. Eso quedó expuesto justamente con ese temor al tercer atentado que durante años floreció en la Argentina y que aún hoy continúa latente en la Argentina. Tercero, forzaron con el paso de los años la implementación de una serie de medidas para mejorar la preparación del Estado ante un atentado, aun cuando resta tomar algunas decisiones. De manera notable, por ejemplo, en la Argentina, los registros inmigratorios que tiene cualquier aeropuerto no se pueden entrecruzar con otros registros de inteligencia y de información y de identidad. Es algo insólito, pero en la Argentina todavía ocurre. Y por último, también aceleraron el desgaste de la administración, por un lado, del presidente Menem, algunas de cuyas figuras fueron acusadas de alentar la impunidad o el encubrimiento de los responsables de los atentados, y forzaron a los gobiernos subsiguientes, al menos en público y al menos, aunque no quisieran, a alentar y permitir investigaciones más profundas. Cierro por último con lo mismo con que comencé. Irán todavía no ha sido condenado en la Argentina por ninguno de los dos atentados, pero el cúmulo de las evidencias por ahora llevan a sospechar que Irán y en menor medida Siria son los principales responsables y organizadores de los dos atentados. Gracias. Thank you very much. I will also speak in Spanish, but if we have time for questions later on, I promise that I will answer questions in English. And for matters of accuracy, I will read parts of my paper, trying to remain within the 15, 20 minutes? 20 minutes. 20 minutes. Yes. Partiendo de las conferencias que los investigadores de aquí en Woodrow Wilson Center han dado, parece ser de que hay muchas coincidencias entre las relaciones bilaterales de Irán con Bolivia, Ecuador y Nicaragua, y notarán de que Venezuela es una excepción, en tanto quienes me han precedido en la palabra han afirmado claramente, como el caso de la profesora, que Venezuela está, digamos, en el asiento del conductor en estas relaciones, no siendo este el caso, por lo menos en lo que respecta a Nicaragua, que es lo que me corresponde mencionar en los próximos 20 minutos. Los casos referidos tienen como común denominador una aspiración antisistémica expresada por una retórica claramente antinorteamericana, pero que a la vez parece no traducirse en proyectos bilaterales de la magnitud anunciada en las visitas que ha realizado a la región el presidente Mahmoud Ahmadinejad. Una segunda característica del rol que juega la administración es el rol que juega la administración del presidente Hugo Chávez en este esquema de creciente acercamiento entre los gobiernos de la región y la República Islámica de Irán, al punto que, en mi opinión, resulta prácticamente imposible analizar las relaciones bilaterales de Nicaragua, de Bolivia o de Ecuador con Irán sin que Venezuela sea también analizado como parte de este eje. Esta conferencia es, pues, un importante e invaluable aporte a que se encuentren posibles respuestas sobre lo que estamos viviendo. En el caso de Nicaragua, Daniel Ortega ganó la presidencia de Nicaragua tras 16 años de gobernar desde abajo, como él mismo lo afirmó. Para los nicaragüenses que hemos estudiado, por ejemplo, el Partido Sandinista, sabemos que este movimiento inicialmente armado tenía fuertísimos lazos con muchos grupos extremistas que en los años 50 y años 60 brindaron entrenamiento a personas del eventual gobierno sandinista, al punto que inclusive
Hubo nicaragüenses que fallecieron, por ejemplo, en toma de aviones que hizo la OLP. Pero más allá de eso, las relaciones entre el gobierno sandinista durante los años 80 y los países del mundo árabe fueron, por decirlo, modestas. Sin embargo, en el segundo gobierno del presidente Ortega, a pesar de conocer de que habían ciertos indicios de que al asumir el poder podía retomar algunas de sus viejas amistades, nunca se percibió, por lo menos si uno monitorea las campañas electorales que llevaron al presidente Ortega a ganar la elección, ninguna referencia relevante a Irán, sino más bien a un compromiso con el sistema democrático y a mantener cercanas relaciones con Estados Unidos. Si vemos, por ejemplo, informes de la unidad de inteligencia de The Economist en la edición de finales del 2006, vemos que el índice de democracia que se otorgaba a Nicaragua era una calificación de 5.6 de la escala del 1 al 10, lo que lo coloca en lo que se conocen como regímenes híbridos, es decir, aquellos de más baja calificación democrática, solamente comparable a los indicadores para Ecuador, Venezuela y Haití. Cuando vemos otras mediciones, como la dada, por ejemplo, por la Fundación Konrad Adenauer y la agencia Polynet, que da una calificación para 18 países, donde toda calificación de menos 5 puntos también es considerado un régimen de baja democracia, vemos nuevamente una coincidencia entre Nicaragua, que tiene 3.1, y Venezuela, Bolivia y Ecuador, que tienen rankings similares. Es pues durante la campaña del presidente Ortega un compromiso de fortalecer más bien el sistema democrático, disminuir el riesgo de país y, como un elemento importante de esto, mantener relaciones muy cercanas con el país que significa el principal inversionista o la fuente de principales inversiones para el país, como es el caso de Estados Unidos. Pero ahora veamos qué ha pasado de enero del 2007 hasta la actualidad. Antes de hacer algunas referencias a la política exterior nicaragüense, quisiera recordar de que nuestra política exterior no se ha caracterizado precisamente por su independencia, sino más bien por un alineamiento respecto a principales centros o hegemonías. La toma de poder de Daniel Ortega no significó lamentablemente un cambio en esa constante histórica, sino más bien una reorientación en cuanto a los actores que en el pasado influían en la política exterior de Nicaragua y un nuevo alineamiento, particularmente con el caso de Venezuela. Lamentablemente no existe un solo documento público oficial de Nicaragua que nos permita analizar desde fuentes confiables cuáles son las relaciones que tiene Nicaragua con Irán, ni aún en sus términos generales de política exterior, por lo cual un análisis de esta naturaleza ofrece un reto para cualquier analista que debe armar el análisis a partir de declaraciones públicas. Inclusive, durante las elecciones, el presidente Ortega, en lo que en mi opinión es un hecho inédito en la política latinoamericana, no dio una sola declaración a los medios de prensa durante toda la campaña. Solamente daba discursos amplios, pero nunca contestó ninguna pregunta directa que se le hiciera. Pero en su primer año de gobierno vemos que propugnó por una política exterior que él llamó de democratización, y estoy citando los discursos del presidente, del sistema internacional frente a la hegemonía norteamericana. Esta afirmación en sus primeros meses de gobierno nos da dando algún indicador de que las relaciones con Irán, como ya se ha recalcado antes, más bien obedecen a un propósito filosófico o ideológico de la política exterior. En este contexto, la suerte de Nicaragua y su política exterior está ligada a los cursos de acción con Venezuela, ¿verdad? Y Venezuela ofrece un indicador hacia dónde Nicaragua se inclinará y se ha inclinado hasta ahora en su toma de decisiones hacia el exterior. Según un informe cuatrimestral del Instituto de Estudios Estratégicos correspondiente a 2007, la política exterior durante el primer año de gobierno del presidente Ortega se ha caracterizado por un alineamiento con Venezuela. Inclusive por razones de brevedad no lo menciono, pero podemos hacer un comparativo de los discursos del presidente Chávez y pocos días después las acciones tomadas por Nicaragua, al punto que se puede llegar a afirmar con bastante precisión que la política exterior actual de Nicaragua se diseña en Caracas.
El 13 de enero del 2007, a solo 3 días de haber asumido como presidente de Nicaragua, Daniel Ortega recibe en el aeropuerto internacional al presidente de Irán. Este fue el primer encuentro entre Ortega y el jefe de gobierno iraní, reforzada con la práctica de lo que en adelante serían aspectos fundamentales de la política exterior, que es un discurso profundamente antiestadounidense y una subordinación a la política exterior venezolana. Día antes de la llegada de Ahmadinejad, el vicecanciller para Asuntos de Europa y América Latina, Sid Jalali, anunciado durante los actos de toma de posesión que el gobierno de Nicaragua e Irán firmarían importantes acuerdos que impulsarían áreas relacionadas con la industria, la agricultura y la energía eléctrica. Concretamente, el funcionario iraní comentaba que los acuerdos podrían alcanzar el desarrollo de maquinaria agrícola, instalación de empresas para fabricación de buses y automóviles, y también algunos aspectos relacionados con la instalación de fábricas de cemento, construcción de puertos y centrales eléctricas. Durante la visita del presidente iraní, las autoridades de ese país y Nicaragua anunciaron también la reapertura de las embajadas de Irán en Managua y de Nicaragua en Teherán. En el contexto de esta visita, analistas políticos nicaragüenses ya establecían el vínculo entre esta cooperación y el interés del gobierno iraní por conseguir el apoyo diplomático de Nicaragua en el marco de Naciones Unidas. 3 meses después de la visita a Nicaragua del presidente Ahmadinejad, es decir, el 21 de abril del 2007, el canciller iraní Manouchehr Motal visitaba Nicaragua para darle forma a los acuerdos que habían suscrito los presidentes de Nicaragua e Irán el 14 de enero. Los principales medios de prensa de Nicaragua informaron que el motivo de la visita era darle seguimiento detallado a la firma de acuerdos, así como identificar intereses comunes entre ambas naciones. En términos de inversión, a lo que más atención se le dio fue un supuesto plan para la construcción de una hidroeléctrica en la zona central de Nicaragua. Algunos medios independientes especularon que los anuncios de cooperación podrían sobrepasar el $1 billón, que para un país que exporta poco más de eso, aproximadamente 1.2 billones al año, equivalía a sus exportaciones de todo un año. Durante la visita, el canciller iraní, el presidente Daniel Ortega, declaró públicamente su apoyo a la República de Irán, diciendo que tenía todo derecho al desarrollo de energía atómica, algo que, como sabemos, lo reiteró y ocupó una parte importante de su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas. Con esta declaración, Ortega se oponía y hacía causa común con el gobierno iraní a la resolución emitida en marzo del 2007 por el Consejo de Seguridad. El 10 de junio del 2007, el presidente Ortega visitó por primera vez la República Islámica de Irán para refrendar acuerdos que antes, ante diversas delegaciones previas, habían identificado y habían firmado con el gobierno sandinista. Durante esa visita, medios de prensa reportaron ampliamente las declaraciones del comandante Ortega en Teherán, donde hizo un llamado para establecer, y cito, un nuevo orden mundial que reemplace el capitalismo y el imperialismo. Durante el viaje, los presidentes de Irán y Nicaragua reiteraron sus compromisos de cooperación e intercambio en diferentes áreas que pudieran favorecer la economía nicaragüense. Además de la cooperación económica con Nicaragua, se buscaba fomentar, y esto me pareció interesante, el entrenamiento de diplomáticos nicaragüenses en Irán. Poco después de la visita del presidente Ortega a la República de Irán el 1 de agosto de 2007, llegó a Nicaragua la mayor delegación iraní que hasta entonces había visitado el país, aproximadamente 20 funcionarios de mediano y alto nivel, acompañados de empresarios que durante 6 días visualizaron formas de fortalecer las relaciones y concretar los acuerdos previamente firmados. Los funcionarios y empresarios representaban las principales áreas de colaboración que Irán y Nicaragua habían identificado en la visita técnica de 8 meses atrás, es decir, en las áreas de energía, tecnología para el riego y agua potable, agroindustria e infraestructura. El viaje tuvo como trasfondo la búsqueda de mecanismos que lograban concretar la amplia lista de promesas de cooperación de Irán a Nicaragua. En declaración a los medios de prensa, el presidente Ortega anunció que el gobierno iraní analizaría la viabilidad de construir en el Caribe de Nicaragua un puerto de aguas profundas valorado en $350 millones.
La propuesta de construir ese puerto fue parte de un paquete que incluyó de parte de los nicaragüenses una propuesta para que Irán apoyara proyectos para generar 616 megavatios y cuya inversión superaría los 1.200 millones de dólares solo en materia energética. En ocasión de la visita de la delegación iraní, funcionarios del gobierno del presidente Ortega declararon que habían proyectos adicionales que había mencionado por el orden de otros 1.000 millones de dólares adicionales. Así que, a pesar de que no hay un documento oficial, si uno suma las cifras que en discursos públicos se han dado, se puede calcular que las promesas iraníes son de aproximadamente 2.1 billones de dólares. Además de la solicitud que había hecho el presidente Ortega de la exoneración de la deuda que Nicaragua tiene con Irán, respuesta que no fue respondida positivamente. Para el sector agropecuario, de manera de ejemplo, se había pedido la solicitud de 4.000 tractores, la construcción de plantas lecheras, un matadero industrial para ganado, clínicas de salud, 10.000 viviendas de interés social en periodo de 5 años. El 27 de septiembre del 2007, el presidente iraní, en el marco de la Asamblea Anual de Naciones Unidas, ofreció a Nicaragua la instalación de un hospital que atendiera a las poblaciones afectadas por el huracán Mitch, que fue el huracán que golpeó recientemente a Nicaragua con aproximadamente 600 víctimas. Sin embargo, hasta inicios de julio de 2008 no se tiene información alguna de que se haya hecho ese hospital. Nuestro equipo hizo entrevistas y no se vio ese hospital, a pesar de que se había dicho oficialmente que eso ya estaba dado, no se concretó. A inicios de marzo del 2008, nuevamente, los medios de prensa nicaragüenses reportaron que habían más promesas de colaboración entre Irán y Nicaragua. En esa ocasión se dijo que el gobierno de Irán había aprobado un préstamo adicional a la cooperación que ya les mencioné de 150 millones de euros para la construcción de una presa y una central eléctrica. En caso de que el gobierno de Nicaragua aceptara ese préstamo, debería ser pagado a 10 años y a intereses del 5%, lo que implicaría en la práctica el pago de más de 11 millones de dólares en intereses. Contrario a las promesas y acuerdos de cooperación suscritos entre Irán y Nicaragua, en más de un año de relaciones, los funcionarios gubernamentales del país centroamericano evitaron dar detalles sobre la dimensión y alcance de este supuesto préstamo. Al no haber información sobre el préstamo, una facción del sandinismo, que ahora es un partido independiente de oposición, que se llama Movimiento Renovador Sandinista, interpuso una queja por la falta de transparencia en el acuerdo y se bloqueó. En tanto, el interés que se está ofreciendo en Nicaragua por ley es prohibido. No puede recibir el país un préstamo de más de ese porcentaje porque sobrepasa el préstamo que se podría conseguir en cualquier banca comercial e inclusive duplica los préstamos a los cuales Nicaragua tiene acceso con el Banco Interamericano de Desarrollo, lo cual no ofrece ningún sentido recibir un apoyo con ese interés de parte de Irán. Otro problema se presentó en mayo del 2008 cuando el embajador de Nicaragua en Irán anunció de que el presidente Ortega haría un viaje a Irán. Según entrevistas que nuestra organización ha hecho, eso obedeció a la preocupación del presidente Ortega, que luego de más de un año de haber firmado los acuerdos no hay ningún concretamiento de la cooperación iraní en Nicaragua. El viaje fue todo un misterio. Durante semanas se especuló que el presidente Ortega había viajado, pero monitoreando los medios iraníes vemos de que no hay anuncio de ninguna visita del presidente Ortega a Irán. Para junio del 2008 ya era clara la desesperación gubernamental del gobierno de Nicaragua por echar a andar de manera más concreta algunos de los hasta ahora innumerables acuerdos de cooperación entre Nicaragua e Irán. El presidente Ortega nuevamente planificó un viaje a Irán, viaje que finalmente ningún personero gubernamental pudo o quiso dar en su momento explicaciones. Hasta ahora, de parte del gobierno no ha habido comunicación oficial que explique si realmente el viaje se hizo o no se hizo, pero especulamos que tampoco se realizó porque obviamente una visita de un jefe de Estado en esas condiciones es imposible no rastrear, pero lo ilustro para documentar de alguna forma el obvio bochorno y pena que el presidente Ortega ha pasado al no darse ningún tipo de respuesta de parte de Irán. Ya en los primeros días de asumir el gobierno del presidente Ortega, algunos
diplomáticos nicaragüenses habían alertado de las posibles reuniones con el gobierno iraní para fortalecer o acercar relaciones. Las primeras reacciones las dio el ex canciller de Nicaragua, el ex ministro de Relaciones Exteriores, Emilio Álvarez Montalbán, que decía de que ese tipo de relaciones lo que buscaba era generar algún tipo de preocupación a Estados Unidos, lo cual va sobre la línea de lo que hemos hablado. Las opiniones del ex canciller estaban además fundamentadas en los tempranos discursos del presidente Ortega, e inclusive cuando era aún presidente electo, cuando ya había afirmado que una vez que tomaría posesión trabajaría en la construcción, y cito, de un bloque latinoamericano y antiestadounidense que sería encabezado por Hugo Chávez. De hecho, el temor y las sospechas que Nicaragua desplazara su eje de intereses de Estados Unidos hacia un bloque estadounidense vanguardizado por Chávez y apoyado por Irán se hizo realidad, como les he mencionado, en marzo del 2007 con las declaraciones del presidente Ortega en Naciones Unidas. La visita del presidente nicaragüense a Irán fue percibida eventualmente más como una iniciativa que al final de cuentas lo que genera es compromisos políticos, pero como hemos documentado, ningún beneficio económico concreto que se pueda rastrear. Otro ex canciller, Francisco Aguirre Sacasa, ex ministro de Relaciones Exteriores, dijo que los vínculos entre Ortega e Irán es más bien una política del corazón, y la describía como una política criolla en la cual el presidente Ortega se esmera por rescatar y sobreponer relaciones ideológicas que le ayuden a crearle presiones a Estados Unidos, pero que a la vez pretende mantener una relación más o menos cordial con Estados Unidos. Por eso es que le llaman una relación esquizofrénica, porque mientras por la vía oficial Estados Unidos continúa siendo, junto con la Unión Europea, los principales cooperantes, en los discursos públicos la relación del presidente Ortega está más en la línea de insistir sobre ese supuesto bloque antinorteamericano en el cual Venezuela e Irán le podrían ayudar. Es difícil entonces encontrar fundamentos de política exterior claros que se puedan citar. Sin embargo, el principal asesor presidencial en materia de política exterior, el señor Aldo Díaz Lacayo, sí atendió una de las conferencias que nuestro instituto hizo en Managua, y voy a citar sus afirmaciones. Dice el señor Lacayo: ningún país de la tierra, absolutamente ninguno, puede meter la cabeza como el avestruz debajo de la tierra y negar que en este mundo es un mundo convulsionado. Nadie puede negar que en este mundo está siendo convulsionado por el norte y particularmente por Estados Unidos. El mundo tiene que reaccionar frente a esa convulsión que provoca Estados Unidos. Esa es una realidad absolutamente visible, tangible, y el Frente Sandinista tiene una posición bien definida frente a esa convulsión, pues considera que de ella se debe salir y lograr hacer un mundo mejor, y no nos importan los riesgos que se corran. La realidad de correr riesgos que sean necesarios para reaccionar contra Estados Unidos fue quizás lo que llevó al mismo Ortega a afirmar que las revoluciones de Irán y Nicaragua, una vez que llegaron al poder en el mismo año 79, son revoluciones gemelas con los mismos objetivos de justicia, libertad, soberanía y paz. A pesar de la agresividad de la política imperialista, para utilizar las palabras del presidente Ortega. Sin embargo, del dicho al hecho hay mucha distancia. Presentamos en nuestro paper, que va a ser publicado por el centro, un cuadro donde comparamos las promesas de Irán y el estado actual de cada uno de los proyectos, que obviamente por razones de brevedad no me voy a referir en este momento, pero creo que va a estar disponible para su lectura pronto. En conclusión, en la práctica, la cooperación iraní en Nicaragua no representa el más mínimo indicativo de que a corto plazo va a poder ser, lo que el presidente Ortega dijo en uno de sus discursos, una fuente que permita sustituir la cooperación que en este momento dan los imperios europeos y el imperio norteamericano. A pesar de eso, el presidente Ortega continúa reafirmando de que en efecto Irán y Venezuela pueden ser, por lo menos en materia energética y en otros proyectos, fuentes principales que le permitan sustituir la cooperación que actualmente se tiene con Estados Unidos y en Europa. Hace una semana inclusive 22
agencias de cooperación en Nicaragua, entre ellas el Banco Interamericano, la Unión Europea y otras, emitieron un comunicado preocupados por las afirmaciones del presidente Ortega contra la cooperación y contra el cierre de espacios democráticos. El presidente Ortega respondió con frases que son impublicables, llamándole a la cooperación moscas que se paran en la inmundicia, en referencia al apellido de la señora Francesca Mosca, que es la representante de la Unión Europea en Nicaragua. En español la palabra mosca es fly, ¿verdad? Entonces haciendo una referencia bastante grosera. Al margen del paper, quiero comentar que recientemente tuve una reunión, que no la cito en el documento por razones obvias, con colegas que trabajan en los centros de inmigración de países centroamericanos. Todos ellos me expresaban la preocupación que Nicaragua haya flexibilizado el proceso del visado, por ejemplo, de Irán, puesto de que ha habido en los últimos meses una presencia bastante alta de ciudadanos iraníes que están llegando con bastante regularidad al país nicaragüense, y algunos de ellos han estado de Nicaragua aprovechando el sistema de frontera abierta en la región, moviéndose al resto de países centroamericanos, lo que obliga, en el caso concreto de Honduras, por ejemplo, a hacer un monitoreo migratorio adicional. Creo que con esto se ha hecho lo que modestamente se puede hacer para monitorear una relación que por diversas razones es muy difícil de seguir, dado la resistencia del gobierno de Nicaragua de dar información oficial y de compartir los documentos de la cooperación. Muchas gracias. Thank you very much. This was really, I think, one of the best panels that I have chaired. Farideh gave us an overview of where Iran stands regarding Latin America. Hugo was able to open for us the situation regarding what was happening in Argentina and the 2 attacks and the fear for the 3rd attack. And Felix talked about Nicaragua, which is very important. We don't get much to hear about it. And the way you described it is very different than what we read in the Iranian press. So that I would like to open the floor to question and comments. And I also would like to call on the panelists to, if they would like to comment on each other's presentations or have questions, because we have 50 minutes, which is really a luxury. Usually we have 15 minutes for comments and questions. And so we would like to welcome a very hot discussion. So the panelists and yes, please. And could I ask you to identify yourself, but wait for the mic, please. Hi, my name is Victor Kopich. I'm with the International Institute for Strategic Studies. My question is for Ms. Farhi. You mentioned earlier that with the rise of populism in the beginning of the millennium, that Iranian foreign policy was able to flourish. So my question is that if populist or leftist governments, such as that of Chavez or Lula, let's say either lost the next election or, in the case of Chavez, was replaced by a government that was more leaning to the right, would Iranian foreign policy also, let's say, start breaking down, or is it stable enough in the region to continue to flourish? Okay. Thank you. Just a reminder to the audience, please try and speak a little bit slowly, because we have sometimes the difficulty with our interpreter. It's when you speak very fast, it's difficult for them to catch up with you. Thank you. Okay. What I tried to suggest was that obviously Chavez came to power in Venezuela in '98, and you had the resurgence of or a move to the left in Latin America, starting the first decade of 21st millennium. However, Iranian foreign policy did not react to that immediately in ways that it has done so after Ahmadinejad came to power. So my argument would be that if indeed there is
a change in Latin America in a different direction. What you see is that certain gradual trends that began to take shape, in late 1990s, that will continue. Iranian and Brazilian relationship, for example, is a relationship that has logic to it. In fact, if United States takes off the noose from Iran, over from the head of Iran, and allows, in fact, Brazil to engage in more trade and investment in Iran, this is a relationship that is about to take off even more so than it has done so, irrespective of who is in power in Brazil. Okay, I think a similar dynamic is at play in Venezuela. That relationship is a relationship that will be long-standing, irrespective of who is in power in Venezuela. It will not have the kind of anti-imperialist rhetorical style that it has, a poke in the eye style that it has developed, but it is a relationship that will be a bilateral relationship that has been going on for many years, and it has a logic to it. In relationship to Argentina is the same thing. That is a relationship that had these kind of troubling events not occurred, or it's a relationship that has tremendous potential. And the fact that despite all these things, Iranians and Argentinians have maintained diplomatic relationship is a testimony to the possibility of that relationship. But it will not. That's what I try to argue, both in the case of Iran as well as if politics changes in Latin America, the kind of poke in the eye relationship will not continue. And of course, if things change in Iran, I've argued that this is a policy orientation and not a strategic orientation. And I would assume that my bet is that the new presidency in Iran, the new administration in Iran after Ahmadinejad, will go back to the more gradual increase of relationship in Latin America than the kind of bombastic relationship that Ahmadinejad has cultivated because of his orientation as well as possibly Iran's circumstances. Would any of the other panelists, would you like to comment on this? Just to reiterate the fact which I mentioned at the opening of my presentation, then when looking at Iranian relationship with Latin America, I think that at least in the case of Nicaragua and probably Bolivia will be quite similar, Venezuela seems to play the key role in giving input to Tehran to the rate or the speed of such relationships. So at this point, Chavez seems to be making the calls. Precisely, that's what I meant, that Chavez is in the driver's seat, and that's why I do not see this to be a sustainable relationship in terms of, because once the characters change or the dynamic circumstances change. If I may just add something. Yes, of course, Venezuela is not a central topic, but it's very complicated to talk about this issue and not mentioning Venezuela. In the case of Venezuela and Nicaragua relationships, many observers within Venezuela, and if you look at the polls, around 80% of Venezuelans disagree with President Chavez spreading the money all over Latin America on behalf of constructing his Revolución Bolivariana. So this is my personal opinion. I think that Chavez has a lot of pressures on the demands in the case of Nicaragua. I mean, there are plenty of promises that I have not mentioned here from Venezuela to Nicaragua. And probably Chavez, I'm speculating, has considered that probably Iran can be, a support in order to split the bill. Yeah, and precisely, let me just add, if I may, Ahmadinejad has exactly the same problem that Chavez has in Iran. That is to say, the Iranian population essentially has
what the hell? I mean, it's great. Nicaragua and Iran had a revolution at the same time, but what is precisely the relationship, and why is Iran, given its economic problems, spending money? Obviously, the news doesn't come back that the money is not spent, but that's the policy. Ahmadinejad does the same thing inside Iran. He goes to all these provincial trips and promises money to everybody and their mother, and they never, they never see it. But this is a very touchy subject in Iran. And that is why when the news came out that land right activists in Nicaragua are objecting to the development at Port Monkey, there was news coverage that, look, not only we are spending money, these folks are not gracious enough to accept the money. There is tremendous amount of resentment to that kind of policy. So Chavez may like the Iranians to spend the money, but Ahmadinejad faces